El universo de Halo es grande. Bastante grande, siendo una franquicia que no solamente se limita con cosas como lo llegan a hacer con los videojuegos, sino que se expande por otros medios como lo llegan a hacer series, películas, cómics o hasta las mismas novelas, las cuales estas llegan a ser aproximadamente 30, contándonos diferentes historias y también resolviendo algunos misterios y preguntas que la comunidad tenía obviamente al revisar el antiguo contenido, pero que con el nuevo se han podido resolver. Y sí, a pesar de todo esto, Halo es una compañía bastante joven, naciendo prácticamente en el año 2001, y que a comparación de otras como lo llegan a hacer Star Wars, Marvel o DC, que fueron creadas en un siglo pasado, pues es joven, pero para nada es un universo pequeño. Y Halo, al igual que otras franquicias o prácticamente todas, han llegado a tener sus teorías o cosas conspiranoicas que la misma comunidad se ha encargado de hacer, y que muchos otros fans se han confundido en su veracidad si es canónico o no. Y en este caso tocaremos dos muy en particular, y es que ¿en verdad son canónicos los Spartan 5 y los Super Spartans? Y puede que los fans más experimentados o más adentrados dentro del lore de Halo, esta respuesta ya se les pueda hacer un poco ciertamente fácil, pero para los que apenas son nuevos, pues no está de más hacer este video. Y es que esta pregunta o esta afirmación sobre la existencia de los Super Spartan y Spartan de generación 5 es algo que constantemente me han llegado a comentar o hasta mismamente preguntar. Joder, a ver, la palabra mismamente existe, bueno, no importa, es mi video y yo hablo como yo quiera, ¿ok? Pero volviendo al tema, estas dos variantes de Spartans que existen en el universo de Halo son una duda constante dentro de la comunidad y de los fans más nuevos, con lo cual hice una cierta investigación que la verdad no me costó hacer mucho para ver la veracidad y la canonicidad de este tipo de contenido y expansión del mismo universo de Halo. Y en primera les voy a contar las historias o prácticamente la formación de este tipo de Spartans, empezando con los Super Spartans. Después de haber finalizado el proyecto de los Spartans de segunda generación, la doctora Halsey pensó en rediseñarlos para que fueran todavía mejores, así que pues empezó a trabajar en el proyecto SS, o también conocido como el Super Spartan. En unos 2 años la doctora Halsey ya tenía el prototipo y en 4 años después el soldado ya estaba listo. El único Spartan conocido que utilizaba esta armadura fue el Spartan conocido como Rexor-510. El comportamiento en el campo de batalla de estos Spartans era muy eficiente y mejor que el de los Spartans de segunda generación o de los primeros, evidentemente, ya que estos eran más arriesgados, por lo cual terminaban más rápido algunas de sus misiones y objetivos. Algunas diferencias que tenían los Super Spartans a diferencia de los Spartans de primera o segunda generación en un principio era la misma actitud, pero otras cosas que se caracterizaban es que cualquier cosa que hiciera un Spartan de primera o segunda generación, el Super Spartan lo hacía todavía más perfecto de lo que los otros Spartans ya lo hacían. Este tipo de cosas ya era prácticamente la destrucción de cualquier cosa, propiedad o hasta mismo armamento. En cuestión de habilidades físicas, estos soldados eran muchísimo más fuertes que otros Spartans, pues sus mejores genéticas eran distintas que la de los Spartans de segunda generación, ya que por prueba y error su fuerza era mejor. En cuestión de armamento, los Spartans de generación 2 usaban distintas armaduras en cualquier momento, pero los Super Spartans utilizaban más las ametralladoras que se parecían a las de Jorge del equipo Noble. De vez en cuando ocupaban otro tipo de armamento, pero las que más se utilizaban eran las ametralladoras, lanzallamas, láser Spartan, lanzacohetes y otras armas o armamento pesado. La valentía también era un rasgo bastante característico dentro de estos Spartans, ya que a diferencia de los Spartans de primera y segunda generación, estos eran más grandes y fuertes, con lo cual a la hora de combatir en el campo de batalla eran más valientes y más aguerridos, con lo cual con unos pocos se podían derribar Hunters, Braids o hasta mismas naves Covenant, y en estos casos lo hacían prácticamente desarmados. En cuestión de tamaño, un Super Spartan también era muchísimo más grande. Recordemos que un Spartan de segunda generación en promedio te podía medir 2,15 metros, mientras que en promedio un Super Spartan te podía medir un Spartan y medio, o sea que era muchísimo más grande que un Spartan común y corriente, y es más, era más grande que hasta un mismo Brute o Elite. A pesar de que vinieran de la misma rama, o si es que se le quiere decir así, especie, los Super Spartans, al igual que los ODST, tenían un cierto conflicto con los Spartans, todo gracias a que un día en un comedor varios Super Spartans estaban molestando a un Spartan, y esto provocó una gran problemática, de la cual 3 Spartan y un Super Spartan salieron gravemente heridos. Después de eso, la relación entre estos dos bandos era bastante tensa, discutiendo quién era mejor. A pesar de ese conflicto que habían entre estas dos divisiones de Spartans, los Super Spartans compartían un rasgo bastante característico de los Spartans de segunda generación, y eran los problemas sociales. Estos soldados no socializaban mucho con alguien que no fuera uno de su especie o un personal de alto mando, pero con la demás gente simplemente no socializaban. Aunque estos soldados eran muchísimo más efectivos que los Spartans de primera y segunda generación, los Super Spartans
Spartans con el tiempo empezaron a morir. Al final prácticamente ya no quedaba ninguno. Los Spartans más conocidos fueron conocidos como Rexor 510, Alejandro 620 y Saiden 745, los cuales estos fueron declarados en perdidos en combate, pues estos no volvieron a tener ninguna aparición. Con el tiempo después se creó el proyecto Spartan de segunda generación, el cual algunos creen que este fue el reemplazo del proyecto SS o Super Spartan. Ahora, a pesar de que este pequeño relato esté ciertamente bien, tiene algunas inconsistencias que vamos a estar analizando en este mismo video. Y con el simple hecho de querer hacer un proyecto posteriormente al del Spartan de segunda generación y hacerlo todavía mejor que este último mencionado, llega a tener cierta inconsistencia por el simple hecho de el presupuesto. Recordemos que el proyecto Spartan de segunda generación, o también conocido como Orión 2, gastó bastante presupuesto. Simplemente hay que recordar que un Spartan, un solo soldado, incluyendo su armadura Mjolnir, prácticamente costaba lo mismo que una nave considerablemente grande de la misma UNSC o una flota pequeña de naves, y esto multiplíquenlo por 30. Ahora, hacer un proyecto posteriormente a esto con todo el presupuesto que se había gastado y hacer Spartans todavía mejores, con mejor tecnología y aumentaciones, sin duda iba a gastar bastante dinero dentro de la UNSC. Era hacer eso que prácticamente la cantidad de soldados que iban a haber era mínima y no iba a ser suficiente para combatir a los insurreccionistas o al Covenant. O sea, no mames, ni que fuera puto Jeff Bezos o el pinche Elon Musk, no mames, o sea, eso iba a costar un chingo de dinero, no me jodan. Mínimo el Carlos Slim, güey, ese güey es dueño de Telcel, neta, me lo dijo un primo. Ahora, algo que le puedo llegar a ver un poco de lógica es que Halsey todavía quería perfeccionar a los soldados perfectos que esta misma ya había creado. A ver, una cosa que hay que reconocer es que los Spartans de segunda generación son los mejores soldados y Spartans que tiene la humanidad en el universo de Halo, pero estos durante su proceso para ser Spartans hubo muchos inconvenientes y mismos problemas, desde el simple hecho de que habían reclutado a cierta cantidad de niños para que estos fueran Spartans y que la mitad de estos murieron por los aumentos o por el mismo entrenamiento, con lo cual Dr. Halsey, al ver las pruebas y los errores que hubieran en este tipo de proyectos, pues obviamente quería todavía perfeccionarlos para que ya la cantidad de errores fuera mínima. Entonces, los motivos del por qué crear este tipo de Spartans es un buen punto, pero el cómo se crearon o en qué época ya no tanto. Pero bueno, después de haber analizado y de que ya hayan comprendido un poco qué son los Super Spartans y después de haber visto sus pros y contras, ahora vayamos con el siguiente punto, los cuales son los Spartan 5. El programa Spartan 5, o también conocido como Orión quinta generación, es el nombre clave del proyecto creado por la ONI, a cargo del Dr. Sarcharias, con el propósito de crear soldados de élite capaces de servir en operaciones encubiertas que mantengan la seguridad en las colonias humanas de la galaxia Andrómeda. En un comienzo, el personal reclutado fueron soldados veteranos de la guerra humano-Covenant que estuvieran dispuestos a seguir peleando. Después, cualquier humano con capacidades adecuadas y al final, individuos aumentados nanogenéticamente. El programa Spartan 5 es el sucesor espiritual del programa Spartan 3 y G, más que de la cuarta generación, habiendo estallado un movimiento revolucionario que hizo temblar el status quo en la galaxia. Sus creadores tuvieron en mente usar el personal Spartan 5 como fuerzas del orden al servicio exclusivamente de la ONI, y así evitar los conflictos del pasado en el nuevo comienzo que representa Andrómeda. En pocas palabras, los Spartan 5 fueron creados como una fuerza de orden masiva de bajo coste antirrevolucionaria. Por consiguiente, las armaduras de los Spartan 5 carecen de la misma calidad que sus antecesores e incluso que de la segunda generación. En su uso general y armaduras, hostia, agárrense porque aquí sí se viene un textote larguísimo. Así que vamos a darle en 3, 2, 1. La armadura usada en el programa Spartan 5 está limitada a una sola versión. No existen variantes debido a la carencia del personal especializado y a las instalaciones para su manufacturación. Sin embargo, la armadura mantiene la mayoría de funciones de los programas anteriores, a la vez que acentúa las funciones útiles en operaciones encubiertas debajo del agua, llegando al punto de que prácticamente ser la cúspide en fuerzas encubiertas de la UNSC ha llegado a tener. Solamente la Orión 3 y la Orión G se han acercado al personal Spartan 5 en términos de ser un fantasma, más que una mole. ¿Qué mierda es una mole? O sea, ¿quién redactó esto? Bueno, no importa. Más que una mole absorbente de balas. Primeramente, el traje posee un avanzado sistema de camuflaje de bajo costo, capaz de ser prácticamente invisible a su usuario, al tener un índice de visibilidad de tan solo 2.5%. El Spartan 5 no es más que una bruma fantasmal para los ojos de un águila. Y para agudizar todavía más lo anteriormente dicho, la armadura cuenta con una capa inferior de refrigeración para evitar la detección con sistemas térmicos, así como un recubrimiento que refracta ondas de radiación según su entorno para evitar ser detectado por sistemas aún más
más avanzados de seguridad. En segundo lugar, la armadura está optimizada para hacer el ruido más sutil posiblemente mediante una avanzada aleación semimetálica que absorbe los sonidos provocados al rozar con otros materiales. O sea, esta mierda está hecha de vibranio, me está quedando claro. O sea que el usuario de esta armadura simplemente sería una brisa de viento en una noche tranquila. La armadura también puede ser recubierta con una fibra nanotecnológica que evita la acumulación de líquidos y materiales pegajosos sobre el traje al permitir que estos resbalen fácilmente. Por consiguiente, y obviamente por lo antes dicho, la invisibilidad del traje no es comprometida después de entrar en contacto con lodo u otros líquidos. Terceramente, la armadura cuenta con sistemas cibernéticos especializados en el pirateo de información y sistemas electrónicos, así como una inteligencia artificial a su servicio. El Spartan es el virus cibernético más avanzado que existe. En cuarta figura, el agente Spartan 5 tiene a su disposición un casco equipado con una destacada alineación de cámaras ópticas que ofrecen hasta 40 aumentos, a la vez que posee un sistema de absorción de sonido que permite captar el sonido más sutil a 200 metros a distancia. No hay sonido ni detalle que se le escape del ojo ni del oído de este Spartan. Finalmente, la armadura hace uso de un sistema de músculos artificiales que elevan la fuerza del ocupante, y más importante es su agilidad, ya que alcanzar velocidades de hasta 40 km por hora no es un problema para este tipo de Spartans. El Spartan de generación 5 es la culminación de un fantasma, indetectable, ineludible, inalcanzable, intocable. No obstante, la armadura decae en términos de combate serio. El blindaje carece de calidad. Por un lado, su dureza es ineficiente contra armamento de plasma, mientras su resistencia es baja. En enfrentamientos prolongados, la armadura puede ser abollada con cierta facilidad. Si bien su uso no es adecuado para batallas, hay que mantener en mente que su único uso real es en misiones encubiertas, espionaje, eliminación de objetivos, secuestros y rescates, lo que se traduce a prácticamente ninguna armadura abollada ni afectada por desgastes. Y si es que se desgasta, esto tiene que pasar en mucho tiempo. Y ya tocando el último punto de estos Spartans, vámonos con su armamento y equipamiento. El personal Spartan 5 está comisionado con un set de equipamiento especializado y de uso exclusivo. Las armas utilizadas por agentes son completamente diseñadas para actuar en perfecta sintonía. Estas están hechas con el mismo recubrimiento, por lo que estas pueden ser camuflajeadas con la misma efectividad al conectar sus células microscópicas con células microscopias, que actúan como proveedores de energía situadas en varias partes del traje como las manos, espalda, muslos, etc. Además, también cuentan con silenciadores y supresores de luz sumamente efectivos. Adicionalmente, los Spartan de quinta generación cuentan con munición nanoscópica que inyectan sustancias indetectables que matan a sus víctimas de paros cardíacos sin dejar prueba alguna. En general, el arsenal de armas es variado para adecuarse en misiones de corto, medio y largo alcance. Ok, ahora vamos a hacer la misma dinámica que hicimos con los Super Spartan, pero ahora los Spartan de generación 5, viendo sus puntos buenos y viendo sus puntos malos. Aunque siéndole sincero, la verdad es que el cómo fue hecho y cómo fue escrito, esta variante de Spartan está muchísimo mejor hecha. Y es que un detalle que se me olvidó resaltar sobre este tipo de generación de Spartan es que su año de fundación fue en el año 2554, con lo cual esto prácticamente se salta de la línea temporal canónica dentro del lore de Halo, con lo cual aquí tenían cierta libertad creativa para poder moldear la propia historia sobre este tipo de Spartans. Y también un detalle que mencioné con los Super Spartans, pero que aquí llegan a cuidar bastante bien sobre los Spartans de generación 5, es del mismo presupuesto o algunos detalles sobre las armaduras o aumentaciones de estos mismos Spartans. Y es que las aumentaciones de los Spartans de quinta generación son prácticamente nulas en este tipo de proyectos, pero eso sí, la armadura es un detalle que me gustó bastante, ya que si bien llega a tener rasgos bastante resaltantes como lo es prácticamente el tipo de misión que es la infiltración, en otros aspectos como es prácticamente la defensa propia o hasta mismo recubrimiento son casi nulos, con lo cual el presupuesto en este tipo de armaduras puede estar perfectamente equilibrado para una compañía como lo es la UNSC. Recordemos de que esta trata de gastar lo más mínimo posible para hacer a soldados perfectos. Ahora, un detalle que me gustó bastante, y no solamente de los Spartans de generación 5, sino que de las otras generaciones de Spartans canónicas, es que estas fueron creadas para contrarrestar la insurrección humana. Si bien ayudaron contra el Covenant o contra otras facciones como lo fueron los Desterrados o los Forerunner, originalmente fueron para contrarrestar la rebelión humana. Y el propósito de estos Spartan generación 5 llega a ser bastante parecido, que es prácticamente espionaje, antiterrorismo y antirrevolucionaria, con lo cual esto para conflictos humanos llega a funcionar bastante bien y fue para lo que originalmente fue hecha. Ahora, el único problema, si es que esto se le puede decir problema, que le veo a estos Spartans no es el Spartan en sí, sino al lugar donde fueron hechos, o sea, la galaxia Andrómeda. Para los que no sepan, Andrómeda es una galaxia que está bastante cerca de nuestra galaxia,
galaxia, o sea, la Vía Láctea. Ahora, hay algo que tomar en cuenta y es que en el canon actual del universo de Halo, la UNSC, a pesar de sí tener tecnología bastante resaltante y bastante avanzada, no tienen la suficiente capacidad para así poder viajar hacia otras galaxias. Y sí, me estarán diciendo que este tipo de Spartans es algo que sucedió en el futuro, con lo cual ciertamente se puede hacer. Bueno, no es tanto así. Hay que tomar en cuenta que los eventos actuales del universo de Halo suceden en el año 2560 y la fundación de esta generación de Spartans es en el año 2564, con lo cual, no sé ustedes, pero a mi consideración, 4 años no se me hace un tiempo tan grande como para así poder viajar hacia otras galaxias y para poder crear otra generación de Spartans. Y como tal, estos son todos los detalles que pude capturar sobre estas dos generaciones alternas de Spartans. Ahora, para ver si es que estos eran canónicos o no, no me costó mucho tiempo para ver esta veracidad y ver su canonicidad. Y la verdad es que viendo la página donde fueron publicados me pude enterar de algo, y la página es Wiki Halo Fanon. Y es que entrando al menú principal sobre esta página me pude enterar de esto. Y aquí les dejo la imagen, pero por si son flojos para leer, putos flojos, de todas maneras se los voy a leer. Bienvenido reclamador, acabas de llegar al hogar de decenas de historias alternativas dentro del extenso y maravilloso mundo de Halo. Puedes comenzar tu servicio y dejar toda tu creatividad crezca y pinte tu lienzo. La comunidad te espera. Viendo este corto y simple texto que les acabo de leer, la verdad es que se puede deducir bastante fácil de que estos dos tipos de Spartans no son para nada canónicos y que este contenido es creado por mismos fans de la franquicia de Halo y que prácticamente sus historias las depositan en esta misma página, con lo cual no es muy difícil averiguar si es que estos son canon o no. Y por si se lo preguntan, no, el Escuadrón Stars tampoco es canónico, de hecho también es perteneciente a esta misma página. Ahora, sean canon o no estos dos tipos de Spartan, la verdad es que esto nos deja una reflexión bastante importante sobre los creadores de estas dos generaciones, con lo cual la creatividad que usaron puede ser algo que se puede utilizar para un futuro contenido sobre el universo de Halo, para así poder utilizar dos cosas que pueden ser bastante parecidas o de paso pues que sea lo mismo prácticamente. Y sí, puede que hayan detalles por refinar y pulir sobre estas dos generaciones de Spartan, pero ahí siguen, ahí están, ahí las podemos ver y dar nuestra opinión. Y qué bueno que existan páginas así, páginas donde los fans podamos soltar nuestra creatividad para así poderle añadir un poco más de sabor a la franquicia que tanto se le quiere como lo es Halo.